Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la plataforma informativa 2020. Esta noche nos va a acompañar en esta entrevista y en este compartir que tengo con mi compañera, que es nuestra invitada especial desde Ecuador, María Ilusión. Buenas noches, John. Muy gustosa de estar acá. Gracias por la invitación. Pues es un gusto poder compartir con los hermanos de lo que uno sabe, de lo que uno recibe y pues es un gusto estar contigo en este momento en esta plataforma. Gracias a ti y al maestro Pedrito Ortiz por la oportunidad. Muchas gracias, María Ilusión. Para los que no me conocen, yo soy John Torres, su conductor de esta noche, facilitador de la plataforma, al igual que mi compañera. Y pues este tema que vamos a hablar, María, está muy interesante porque todo esto que tiene que ver con tendencias, que es lo que vivimos día a día, lo que experimentamos, que son cosas que están sucediendo y que qué mejor manera de que compartirlas contigo en una transmisión como esta. Y fíjate, algo que es tan interesante y quiero empezar con algo que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando hablamos de lenguaje, nosotros podemos ver que hay muchos tipos de lenguaje, María Ilusión. En ellos vamos a encontrar el lenguaje de las plantas, el lenguaje de lo que es el agua. Cada cosa, como bien sabes, tiene un lenguaje y uno de ellos, que es una de las formas más primitivas, que también es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado, que es lo que nos permite hablar a cada uno de nosotros. O sea, es como una música que sale, ¿verdad? Entonces, algo tan maravilloso de poder hablar de estos temas que muchas veces no podemos ver en cualquier lugar o que se pueda definir o abrir en muchos términos. Y pues hoy lo tenemos acá. ¿Qué piensas tú, María Ilusión, acerca del lenguaje, de la manera en cómo lo estamos usando hoy y cómo las personas lo están desarrollando? O sea, en comparación a cómo se usaba antes y la manera en cómo nos manejamos hoy. Ya, muy bien, John. Bueno, tu introducción cuando decías que la verdad es la que nos hace libres, pues precisamente ese lenguaje acoplado a lo que sería la verdad, la ENED, es lo que va a abrir la conciencia en las personas, lo que va a sacar esas capas, esas cubiertas, aquellos velos, porque a veces no se dan cuenta cómo el lenguaje está programando las mentes en las personas, ¿no? Porque desde que a veces no se dan cuenta incluso que pueden tener traumas desde la niñez, porque los padres ya les han dicho, eres vago, no estás estudiando, no haces esto. Entonces, el lenguaje, de una forma indirecta, ha estado llegando hasta lo que es la mente y programándoles para ciertos eventos o situaciones o alguna interacción que tienen con el mundo, con las personas. Entonces, a veces no nos damos cuenta de la influencia que puede tener eso en quienes nos rodean. Y fíjate que muchos malos entendidos entre las familias se dan precisamente por el lenguaje, por el tono de voz, por la expresión. Existen fracturas incluso en los hogares precisamente por eso, por no utilizar correctamente el lenguaje, porque no utilizan correctamente el habla. Entonces, el lenguaje es una conexión que se establece a nivel del Dad, pero el Dad tiene que ver con la conexión de Jogma y Binah. Entonces, tú manifiestas lo que tienes internamente a través del habla. Entonces, por eso también dice que de la abundancia del corazón es que habla la boca. Entonces, no estás solamente percibiendo un lenguaje, estás percibiendo una energía, una vibración, e incluso puedes ser más perspicaz si es que tienes un desarrollo, digamos, espiritual para poder discernir y darte cuenta la intención que tienen las personas con el lenguaje, con lo que te están diciendo. Y pues precisamente el lenguaje bien utilizado puede ser una oportunidad para dar un salto cuántico hacia una redención, no solo personal, sino de todo este mundo, de todo este universo, así como también puede ser la causa de los conflictos, de las guerras, de los problemas que se presentan en este mundo. Entonces, mucho se ha dicho respecto a la lengua, respecto al habla, de que incluso existe la lengua, digamos, reptiliana de serpiente, que lo que habla es mentira. Entonces, el lenguaje dice mucho, cómo tú te expresas, más allá del aspecto cultural, más allá, digamos, de tu idioma, más allá de todo lo que serían las limitantes de este mundo.
el lenguaje porta conexiones con los mundos espirituales. Lo que tú dices, lo que tú declaras, eso, eso es. Entonces tiene un anclaje, digamos, en los planos astrales. Fíjate, algo tan importante, María, que antes la gente, por ejemplo, la manera en la que se expresaba era un poco más educada en comparación a cómo hablamos, a cómo hablan las personas el día de hoy. Entonces, hoy es como un poco más agresivo, incluso esto como en términos de palabras, fue diseñado para, más que todo, para que funcione en contra de nosotros y nunca a favor de nosotros. Y como bien sabemos, las palabras son limitantes y nos traen mucho conflicto. Por ejemplo, en cada país, y una manera de explicarlo es cuando, no sé, aquí por ejemplo, autobús, que, que sería la palabra correcta, aquí se dice camión. En Venezuela se dice camioneta. Camión allá es aquello que es como algo de carga pesada. En otros lugares es la guagua. Entonces, imagínate cómo cada cosa empieza a ser algo tan diferente que, que ver hoy en día la manera en la como se maneja el lenguaje es algo tan complicado que no nos permite realmente describir y manifestar lo que realmente queremos decirle a las personas. Muchas veces cuando queremos expresar algo, nos pasa mucho en la plataforma con el maestro, incluso yo sé que a ti te pasa que quieres decir algo de tus experiencias internas, no sé, que pueden ser psíquicas, astrales. A veces es difícil porque no hay manera de explicar las cosas con palabras. Entonces, nosotros viendo todo esto de cómo se maneja el lenguaje acá, que puede funcionar de forma positiva y de forma negativa también, podemos encontrar el lenguaje de distintas maneras. Lo podemos encontrar en las plantas, lo podemos encontrar, incluso los animales tienen un lenguaje. Todas estas cosas nos transmiten algo, no en palabras como nosotros las hablamos, pero ellos sí tienen la capacidad de comunicarse con nosotros, solo que nosotros no lo podemos entender. Hay algo tan importante y es que, por ejemplo, mi abuela, que algo que siempre comparte es que tiene 96 años y, por ejemplo, ella habla mucho con las plantas, ¿sabes? Tiene sus plantitas y se pone a hablar con las plantas y puedes ver cómo las plantas van evolucionando cuando les dicen cosas bonitas. Entonces, ¿cómo pueden ellas entender esto? No es que entiendan las palabras, es que ellos entienden la frecuencia y la vibración de lo que emitimos por medio de nuestro lenguaje articulado. Porque el lenguaje también es frecuencia y vibración. ¿Estás de acuerdo? Sí, precisamente es esa energía, es esa vibración, porque tú no eres un ente aislado de todo lo que te rodea, sino que eso se incluye en ti. Tú los integras en tu vida, tú das de ti mismo, tú les proyectas tu energía, tú les proyectas lo que tú eres. Entonces, eso no está alejado de tu esencia, de lo que tú eres, porque están interaccionando directamente contigo. Y muy bien que tú lo dijiste, porque sabes que también recuerdo de algunos sabios que se comunicaban con los animales y es más, recibían incluso mensajes de declaraciones que tenían, digamos, para algún tiempo, para alguna ciudad, que había algún decreto respecto a alguna ciudad, porque tal vez las personas no estaban gestionando acciones correctas o estaban muy conformes con, digamos, la corrupción y cosas que se estaban presentando. Entonces, fíjate que aún en esas situaciones generaban decretos y llegaban las aves y les contaba de que tal decreto fue emitido o que las nubes. Y también se habla de Ishlomo, que Ishlomo en su gran sabiduría pues conocía los lenguajes. Y yo creo que a veces este mundo absorbe mucho en lo que es la parte materialista, que las personas se olvidan de que en todo esto es una energía que se incluye dentro de uno mismo. No hay separación, no hay división, porque todos nos integramos en esa conciencia de un alma colectiva y cuando tú te integras en ello, pues puedes percibir no solamente almas humanas, sino también a almas de lo que sería la Shejina, cómo le han gestionado a la Shejina en, digamos, seres como serían animales, también las plantas, porque ellos portan una energía vital, una energía de vida. Y es en eso en lo que tú te conectas.
Pero claro, entender que ese es el lenguaje, o sea, no, muy bien lo dijiste tú, no son palabras. Entonces, ¿cómo puedes conectarte con un idioma, con un lenguaje no articulado en un mundo material? Tienes que salirte de ese aspecto material y tienes que interaccionar con tus otros cuerpos. Entonces es ahí donde tú sientes y conoces el mensaje que te están transmitiendo. Porque si tú estás pasando por un parque, allá están las aves, están incluso algunos perros ladrando, pero ¿cómo es que no puedes captar lo que están diciendo, lo que están transmitiendo? El sonido de las hojas, el viento, la lluvia, todo eso es una energía, como bien lo dijiste también yo, energía, vibración. Entonces están transmitiéndote una información muy importante, te están diciendo algo. ¿Por qué no las personas eso lo dan, digamos, como que lo interpretan desde este mundo y por eso no se conectan con lo que son los mundos superiores y por eso no entienden ese lenguaje? No entienden lo que te están transmitiendo, lo que te están diciendo muchas cosas. Y incluso te pueden estar pidiendo ayuda porque hay muchos que necesitan de los seres de luz para poder salir de estados en los que han sido atrapados. Claro, así es. Y es algo tan interesante porque ¿cómo llegamos nosotros a poder decir lo que conocemos con palabras, por ejemplo? Porque si bien sabemos, cuando decimos algo, también tiene poder, porque son energía y es vibración. Entonces, eso que conocemos en palabras realmente nos está ayudando. O sea, piensen ustedes que nos están oyendo, ¿realmente eso que usted está diciendo le está ayudando o les está quitando ventaja, por decirlo así? Muchas veces decimos, cuando alguien nos saluda, por ejemplo, que es algo muy común, ¿cómo te está yendo? Y dice, bueno, a mí pues ahí poco a poco, ahí vamos, ¿sabes? Entonces, siempre reaccionamos de una manera contraria. Nunca, o en su mayoría, las personas no llegan y dicen, sí, me siento muy bien, aunque muchas veces, por ejemplo, hay lugares donde se le están pasando muy mal y tendemos a decir, muy bien, de maravilla, pero ¿qué es mejor, decir la verdad o ponerse siempre un pie adelante para decir, la estoy pasando bien, de maravilla, aunque las cosas no estén muy bien? Porque esto de alguna manera nos va a ayudar, nos ayuda, porque si es energía y vibración, todas esas palabras nos van a conectar con esa energía que es energía de luz, donde todo se conecta, donde es armonía. Entonces, las palabras, por ejemplo, en nuestro lenguaje, que es el que usamos, muchas veces cuando salimos y decimos algo, siempre lo decimos en contrariedad. Entonces yo creo que si nosotros aprendemos a ser cada vez más positivos con nuestras palabras y a entender también cuál es la procedencia de las palabras, vamos a crear un espacio en nuestra vida en el que vamos a empezar a traer cosas buenas en cada una de nuestras áreas. ¿Por qué? Porque si las palabras tienen poder, entonces cada palabra que decimos nos ayuda. Pero ¿qué hay de aquellos, María, que le enseñan a las personas por medio de lo que es bueno y malo? O sea, porque es al revés. O sea, lo malo lo han pintado como bueno y lo bueno como malo. Entonces las palabras también están organizadas de una manera en la que cuando tú la dices, las personas creen que están diciendo algo bueno, que realmente puede llegar a ser obsceno o muy pesado, como hay gente que en muchas ocasiones tiende a maldecir, que se les hace también un hábito. ¿Cómo crees tú que las personas pueden mejorar esa manera de dirigirse y llevar sus palabras hacia una manera más positiva e integrarlas en su vida de manera de que les pueda ayudar y que no se vean afectados por esta, y poder entenderse con todo el lenguaje que emite la naturaleza, que es vida también? John, precisamente cuando tú empezaste la plataforma dijiste la verdad nos hace libres.
Entonces la EMED es la verdad lo que nos va a hacer libres. Entonces yo considero que cuando abren conciencia, se dan cuenta del efecto que tiene todo lo que están haciendo y diciendo en la vida, que de las personas ustedes se van a dar cuenta de las consecuencias que tiene lo que ustedes están diciendo y lo que ustedes están declarando. Entonces, cuando tú eres una persona de luz, tu ser va a fluir de luz. Cuando tú tienes Ahava, amor, tu ser va a dar amor. Si tú tienes Shalom, paz, pues tu ser mismo va a emanar de él. Entonces el problema es cuando existe una mezcla y no ha habido un trabajo, bueno, tampoco digamos un problema, ¿no? Sino digamos una oportunidad de rectificación, una oportunidad, digamos, de establecerse en lo que a cada uno le corresponde, ¿no? Que es gestionarse como un ser de luz, gestionar todas las acciones en beneficio del universo. Entonces, no te permitirías a ti maldecir ni hacer algo en contra de ninguna persona, de ningún ser, porque sabes que eso es parte de una interacción con el universo y el mismo universo será el que le pase la cuenta a cada uno respecto a lo que ha hecho, a lo que ha dicho. Incluso, fíjate, en este tiempo los niños en las escuelas han sido víctimas del bullying, han sido víctimas de muchas situaciones en donde ciertos términos, ciertas expresiones les pueden ofender muy seriamente. Entonces, ¿qué te vas a encontrar en un futuro? Con adultos que tienen un trauma y que tienen que gestionar eso para poder, digamos, reprogramarse y reprocesar esa falsa información. Fíjate bien, esa falsa información que les han estado transmitiendo. Tienes que Claro, aprender a discernir qué es falso y qué es verdadero. ¿Cuál es algo que yo tengo muy claro del nuestro Pedrito? La versión original. ¿Cuál es tu versión original? Todo lo que te han dicho en este mundo que eres, no eres. Y entonces, ¿quién eres realmente? Lo que es este mundo, en realidad tú no eres. Tú eres una esencia de luz. Entonces, cuando te dice vuelve a tu versión original, es vuelve a tus orígenes, vuelve a tu ser de luz, vuelve a lo que es tu misión, tu propósito. Y ahí tienes tu cetro, tienes tu mochila, tienes tu autoridad, tienes el mando, tienes todo para vencer a esos falsos programas que te han puesto en la mente, que te han hecho sentir, digamos, que tal vez sentir inferioridad, sentir que no puedes, sentir que estás o muy gorda, muy delgada o muy, quién sabe de todas las situaciones que les están diciendo a las personas, ¿no? Entonces, o que no valen nada, o que, y tantas cosas más. Entonces, es una falsa información, es algo que ha estado afectando el subconsciente de las personas. Y obviamente, en base a este programa es que las personas interaccionan. ¿Qué es lo que te dice este mundo? ¿Qué es lo que te pinta este mundo? Este mundo te pinta todos los argumentos para anclarte a una realidad. Entonces tú decides, te anclas a ello o trasciendes, te haces libre. así es. Qué bonito algo de escuchar la energía y de poder conectarse con otros seres, de incluso de la naturaleza. Yo, por ejemplo, cuando voy al parque y escucho a los pájaros, es una maravilla. Hay un pájaro que no me acuerdo cómo se llama, pero hace un canto, cuando va a llover, hace un canto tan bonito que yo me quedo asombrado. O sea, dices, ¿cómo realmente, o sea, es algo bueno escuchar a estos animalitos cantar, a los perros que se comunican de alguna manera y a pesar de que tú crees que no te están escuchando, cuando tú le dices algo, o levantan la oreja o te mueven la cabeza y ellos saben, o sea, son inteligentes. De alguna manera se conectan por medio del lenguaje que es el que usamos con el medio de las manos, del corporal. Y por otra parte, otros seres como los que están en el mar, que también, o sea, con solo ver sus ojos, ver cada parte de su estructura, vemos que hay un lenguaje, nos está comunicando algo. Y el lenguaje, de alguna manera, puede ser visual también. Hay un lenguaje que es muy importante y esto quiero que lo entiendan también, y es el lenguaje visual y auditivo, que es ese que escuchamos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta del mensaje que se nos está transmitiendo en cada uno de ellos, vamos a encontrar muchas cosas, incluso vamos a darnos cuenta de que nos están diciendo cosas, que hay ahí mensajes importantes. Cuando usted ve una película, está viendo un lenguaje y en ese lenguaje hay cosas que nos transmiten algo por medio de una película, incluso una caricatura nos dice mucho.
incluso nos va a decir cómo funciona este sistema, pero tenemos que ver muy bien y estar atentos a lo que nos están diciendo. Algo tan interesante también, Marilu, y es cómo el lenguaje ha ayudado a muchas personas, tanto para bien y para mal, que es allí donde pasamos a lo que tiene que ver con la falsa información en las redes. O sea, porque lo manifestamos acá y lo podemos llevar a esta era de digitalización que nos ayuda, que así como nos ayuda también puede ser un arma de doble filo. ¿Has visto tú cómo las personas, por medio del lenguaje, que es el manifestado, el que escribimos, se crea tanto falsa información como buena información? Sí, precisamente yo creo que eso nos lleva a discernir, a buscar, digamos, qué es verdad, qué es mentira, qué tiene mezcla, saber separar la verdad de la mentira, porque este mundo te puede presentar una verdad en 1% y el 99% es mentira. Entonces, lastimosamente, esa es una de las estrategias de control de las masas, de control de la gente, estrategias de control político y también control religioso. Y bueno, eso es algo que se conoce desde hace mucho tiempo. Entonces, a las personas les manejan mucho por los medios, por las redes, porque les mandan falsas noticias o falsa información, como tú claramente lo dijiste. Están enviando, digamos, algo como para que las personas empiecen a sentir temor, sentir miedo o preocupación o inestabilidad. Entonces, tú como un ser de luz, porque yo estoy dirigiéndome a las personas de luz, como mi querido maestro Pedrito lo dice, del 50% para arriba, porque yo sé que ellos son los que tienen esa afinidad para poder captar este mensaje. El resto pues todavía tiene lo que gestionar. Entonces, a los que están abajo, digamos, bajo el 50%, del 49% para abajo, son los que este mundo les atrapa con las falsas noticias, con las guerras, con la violencia, con los problemas, con la delincuencia, con todo eso. ¿Qué tanto de eso es verdad? ¿Qué tanto de eso es una exageración? ¿Cuánto de las guerras que han presentado realmente de esas noticias es información fidedigna? Y eso nos lleva mucho a meditar, porque no se olviden que cuando se está dando una situación, digamos, un conflicto bélico, ahí la principal estrategia es la desinformación. Entonces, nadie sabe en realidad qué es lo que está pasando de un lado o del otro, y eso también hace que las personas no sepan para dónde ir, qué hacer, qué realmente está pasando, si es verdad lo que dicen o es una noticia de hace algún tiempo y cosas así. Entonces, creo que eso nos lleva también a discernir, a saber hasta qué punto los medios de comunicación han estado influyendo en las personas psíquicamente, psicológicamente, y pues los están llevando al estrés. El estrés, que es un tema que también lo vamos a tratar más adelante. Entonces hacen unas de las personas que no tienen voluntad, unas marionetas de este mundo, que los llevan de un lado para otro, que se va a terminar el mundo, toditos asustados, que va a explotar un volcán, toditos a aprovisionarse de todo lo necesario, que va a pasar esto. Claro, cuando dice que va a explotar un volcán y que ya saben que va a pasar eso, pues tienen que prepararse, ¿no? Eso sí, no es una desinformación, ¿no? Cuando usted ya sabe que eso es verdad, pues tiene lo que hacer. Entonces, fíjate, hay que saber discernir, hay que saber qué sí es, qué no es, saber investigar, no dejarse llevar porque tal persona lo dijo, tal persona no lo dijo, o como es la corriente a nivel de las redes sociales. Virus cibernéticos no tiene que ver en sí con que le van a atacar su software o su sistema de información, sino que le mandan desinformación. Entonces ahí van esos virus a la mente, lo asustan, lo llenan de temor, y eso es lo que aflige mucho a las personas. Yo creo que a veces las personas llegan a estados de depresión, de estrés y depresión alta, precisamente por las noticias que están recibiendo, que no son verdad. O sea, algunas podrán tener parte de verdad, pero también tienen que discernir, porque en sí los medios lo que les interesa es noticias bomba, noticias que impacten, noticias que, digamos, que tengan mucha gente que les interese. Entonces a veces lo tienen que exagerar porque no tienen toda esa información. Claro, está tremendo, Marilu, porque hay algo que yo, por ejemplo, puedo ver mucho en el día a día, y que, por ejemplo, hoy vemos que la mayoría de las personas, con esto de las redes sociales y la digitalización,
no son lo que parecen. O sea, muchas veces puedes ver personas que incluso, o sea, las personas se prestan para todo esto, eh, ponen una vida en redes que realmente no viven, que no son lo que deben ser. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de cómo la falsa información en las redes es algo de todos los días, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, hay algo que estaba leyendo yo y dice que se estima que la red de esta red que tiene un pajarito, si sabes cuál es, el 30% de las cuentas son falsas y son bots. No sé si por ahí viste un video que compartí en el que hay una granja, como si fuera una granja de puros teléfonos conectados a estas cosas, a las redes sociales que trabajan para hacer muchas veces falsa información, para crear comentarios, incluso para llevar a las personas hasta la cima. Son como comunidades que sirven, a las cuales tú también les pagas y te llevan a la cima. Por eso ya ves personas también que muchas veces tienen 15 millones de seguidores, tienen 12, otros están entre 40 y ahí van, que tienen muchísimo, pero no fue de manera orgánica. Siempre fue utilizando estas granjas y muchos nos han comentado que usan este método para poder llevar sus redes a lo más alto. Entonces, imagínate lo tremendo que está eso. Y algo que tan interesante es que podemos ver que hoy cada persona, cada uno de nosotros, estamos expuestos a tanta información tan falsa en las redes ahorita que te quedas asombrado. Está alguien que salió con esto de las redes, que fue un hombre que hubo una serie que estafaba a las mujeres, que fingía ser millonario. No sé si la llegaste a escuchar. Y estafó a muchas mujeres y les quitó la plata, las dejó sin nada y volvía con otra, y así iba sucesivamente haciendo sus hazañas, porque engañaba a las personas con falsa información por medio de las redes. O sea, imagínate hasta dónde hemos llegado. Algo que yo, por ejemplo, veo mucho, y esto quiero que ustedes que nos están escuchando y viendo, tienen que ver, porque la manera en la que están estructuradas las redes, o la manera en la que nos podemos dar cuenta de que es información falsa. Y esto es importante porque muchas veces cuando buscamos la fuente de la información que nos llega, y es muy común, ¿sabes? No sé si te ha pasado a ti en los grupos, por ejemplo, familiares, ¿no? Que siempre mandan cadenas y cadenas y cadenas de información que es sumamente descabellada. Cuando tú vas a la fuente, por ejemplo, ves una página de estética hablando de cosas de política, de guerra, que no tiene nada que ver, y muchas veces estas no tienen, ¿cómo se dice? Ni siquiera fecha, o son del año pasado. O sea, entonces lo que hacen es volverlas a publicar, y entonces dentro de la sociedad empiezan a crear caos, empiezan a crear turbulencia, empiezan a crear estrés, y para allá vamos a ir ahorita. Entonces, ¿cómo está eso? Como dice el maestro, ¿no? ¿Cómo está eso? O sea, ¿a dónde hemos llegado? Hay algo que tiene que ver, que es la idea de que hay páginas, o sea, fíjate hasta dónde hemos llegado. Hay páginas donde tú vas y le pones lo que tú quieres poner, que es falsa información en este caso, y ellos te lo ponen en un ítem de noticia falsa. O sea, te lo ponen como un noticiero, ¿sabes? Entonces, tú lo extraes, lo copias y lo empiezas a compartir. ¿Quiénes se encargan de esto? Mucha gente que es mala. Entonces, usted que está expuesto, muchas veces ve esta información, la comparte, no encuentra las fuentes, y así va creando una y otra vez, la gente va compartiendo, porque muchas veces la gente ve la información y ya nada más la comparte y ya.
o se queda con lo que vio y así se crea todo un desastre en su día. Hay veces que yo, por ejemplo, entro a las redes y a veces ni quiero entrar, digo, yo no sé ni qué hago aquí metido porque todo esto que estoy viendo está tremendo. O sea, hay gente que, por ejemplo, hace publicaciones de falsa información, que hoy se conoce como las fake news, eh, solamente para crear tensión en sus seguidores y en las personas que están ahí. Entonces ponen algo, no sé, eh, hombre o mujer o X persona, perencejo, estuvo en casa de una amiga, se aprovechó de otra persona y fue detenido en un lugar en específico y está desatado por la calle buscando a mujeres, algo así. Entonces te das cuenta que la gente cuando lee esto se pone tensa, no, tengan cuidado, no salgan, estén atentos. El hombre nunca existió, eso nunca pasó, pero se creó un ambiente y una atmósfera que se comparte. Y así muchas personas andan. Entonces, fíjate lo delicado que es esto. Ahora, ¿cómo experimentas tú, por ejemplo, esta falsa información? No sé si tú te has dado cuenta, por ejemplo, en Facebook pasa mucho, en Instagram, en YouTube ahí va a veces. Y ustedes también que nos están observando, ¿cómo experimentan esa falsa información? Lo pueden poner aquí en los comentarios también. Sí, John, respecto a lo que tú preguntas, pues es bastante evidente incluso que hay mucha manipulación en los videos. Yo soy una persona muy defensora de los animales y a veces veo algunos videos que maltratan a los animales, pero muchos de esos videos, bueno, hay un porcentaje de videos en donde las personas sí están ayudándoles a los animales, pero hay otros en donde utilizan eso como un anclaje para poder obtener contribuciones económicas de otras personas. Y no siempre es para la operación, para la cirugía, para salvarle a algún perrito y cosas así, como a veces lo saben proponer, pero o sea, tú te das cuenta porque hay en las imágenes algo que no concuerda bien, algo que no está claro, o la intención, justo cuando hablábamos del lenguaje, el lenguaje cuando te están transmitiendo esa información, tú ves una intención en donde es abrir conciencia de las personas y tú dices, wow, sí, aquí hay una obra, aquí hay una fundación que está haciendo algo en beneficio del resto, de los animalitos, de quienes están desamparados, y bueno, en este tiempo también de las personas, de los niños huérfanos que perdieron a los padres en las guerras. Entonces, también hay el otro aspecto en donde hacen modificaciones a nivel de lo que son los videos o arreglos, o toman de alguna foto de algún lugar para empezar, digamos, como el anclar a las personas, decirles, mira, fíjate, tienes que tener un corazón bueno para poder contribuir, para hacer esto, para hacer esto y otro. Y bueno, ya de a poco te das cuenta que en realidad no es hacia lo que en realidad sería el supuesto objetivo de ayudar a otros, sino que es para beneficio personal, no para el beneficio de él. Se te está cortando, perdón María, se te está cortando un poco el micrófono, no sé si... ¿Ahí me escuchas mejor? Ahora sí, ahora sí, adelante. Ya, entonces también yo creo que eso nos lleva a ahondar también la conciencia respecto a por qué se están presentando esas situaciones en nuestra vida, porque no te olviden, bueno, no se olviden que cada uno atrae las situaciones y circunstancias acorde a su vibración. Entonces, ¿por qué hay personas que son engañadas con este tipo de noticias, con este tipo de fraudes? ¿Por qué hay personas que son estafadas? ¿Por qué hay mujeres a las que les llega, digamos, supuestos hombres ricos que quieren, digamos, casarse y cosas así, que después les quitan el dinero, como tú lo planteaste en ese ejemplo, John, como tú lo habías dicho de un señor que engañaba a algunas mujeres? Entonces, fíjate qué pasa con esas mujeres, porque precisamente les llega esa oportunidad del cielo, supuestamente del cielo, y caen porque en realidad eso era lo que ellos estaban buscando, era en lo que estaban vibrando, lo que tenían que rectificar, lo que tenían que discernir en sus vidas. Entonces, la luz disipa las tinieblas, la luz disipa toda esa oscuridad. Entonces, hay que saber discernir, porque en este mundo hay mucho engaño.
Entonces, si es que tú no te paras firme en quien tú eres, en tu meta y en tu posición como ser de luz, ¿cómo vas a separar esa mentira que está dentro de una pequeña verdad? Habrá una pequeña verdad que te puede anclar a eso. Y precisamente ese ha sido el engaño de mucha desinformación, de muchas corrientes religiosas y cosas así, porque tienen una partecita de verdad. Y las personas sienten y ahora dicen, no, es que sí, es que eso concuerda con algún argumento, con alguna situación o con algo de su vida. Pero en realidad, cuando ya ahondas respecto a qué connotaciones más profundas tiene, te das cuenta que a veces hay mentiras. Y no se olviden que cuando se habla, por ejemplo, de Lucifer, el ángel caído, el lucero de la mañana, pues él no se presenta como un ser oscuro, él se presenta como un ser de luz. Lo primero que tú ves es una gran luz, una luz que despega. El problema es que esa es una parte de una verdad, pero tú tienes que revelar el rostro completo. Entonces, cuando se da la vuelta, ahí te das cuenta que es un ángel caído. Entonces, constantemente se van a enfrentar a eso, pero ¿cómo es tu interacción con esa realidad? ¿Cómo ha sido tu proceso de madurez y desarrollo? ¿Qué te ha enseñado la vida? Algunos han aprendido por golpes, pero ese no es el camino. Algunos han aprendido por la Torá. Precisamente, gran parte de lo que es la Torá es el lenguaje de los seres de luz, el lenguaje del infinito. No me refiero a los 5 libros del Pentateuco, me refiero a ese lenguaje infinito que lo tenemos por dentro, que es el que se decodifica con los códigos genéticos de la luz que vibra en el amor, en el Ahabá. Entonces yo creo que cuando tú te estableces en eso, tienes los escrutinios para poder discernir y separar qué sí es y qué no es, y no dejarte engañar. Porque si viniste a este mundo es porque portas todas las argumentos y no podría decir armas, pero digamos indumentaria o tu mochila, más que la mochila que tú traes para poder, digamos, afrontar las situaciones que se te presentan, para no ser engañados. Muchos han sido engañados, pero precisamente esa era una prueba que tenían en este mundo. Entonces, ¿cómo tú vas a interaccionar con ellos? ¿Te vas a dejar llevar por los deseos de los ojos, por las pasiones, por lo que tú buscas, por el dinero fácil? ¿O en realidad vas a discernir y vas a confrontar con la luz? Porque el hombre no está aquí para ser una marioneta. No es que te van a tirar para el un lado, sí, que la guerra, que para esto, y tú vas de un lado a otro. Vas, digamos, como si fuera un cuchimbolo, de golpe en golpe. No, ese no es el destino del hombre. El destino del hombre es establecerse en quién es, en la función, misión, propósito. Ser el ser de luz que es, porque de ahí nadie te puede mover. Esa es la roca, ese son los yesodot, ese es el fundamento, ese es Mashiach. A la hora de ver una información en redes sociales y con lo que tiene que ver con aquello que les llega todos los días, que es a través de esto que está acá. Esto que les llega aquí todos los días, aquí lo tienen todo. Allí es de tener cuidado. Allí es donde cada uno de ustedes tiene que poner su discernimiento para lo que les está llegando con toda esa información. Entender que, como tú dices, que es algo importantísimo, es estar conectados, y solo cuando estamos conectados y tenemos activado el discernimiento, nosotros vamos a poder ver qué está bien y qué está mal. Y sabemos que mucha de la información que estamos recibiendo hoy no es real. Ya todo está básicamente armado, ya todo está configurado con una intención. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber y poder ver bien que eso que nos llega es real o falso? Únicamente cuando estamos conectados y cuando discernimos, y por medio de esto vamos a saber y vamos a desenmascarar a aquellas personas que nos están dando esta información, que tiene una intención. Entonces, ahí vamos a ver cómo trabajan, vamos a ver cómo funcionan. Y esto va a ser todos los días, todos los días. Entonces, desde guerras, desde cosas, sucesos, todos los días, que viene un meteorito a la Tierra, que el mundo se va a acabar, y tanta cosa que podemos ver. Entonces, nosotros, cuando vemos eso,
lo primero que vamos a hacer es conectarnos con esa energía que se nos está emitiendo. Y como bien sabemos, esa energía está llegando desde un solo lugar, si no procede de algo bueno, de aquellos que cayeron y de los oscuros. Sí, sí, yo muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, porque en este mundo hay, la luz no está luchando, ¿no? Pero el mal y la oscuridad son los que quieren ganar terreno y saben que tiene la luz, tiene ya todo lo que ganar. La luz es la que triunfó sobre la oscuridad, precisamente porque eso es Mashiach y la redención. Entonces, hay ese conflicto porque no quieren soltar, digamos, a los esclavos que tienen en este mundo, esclavos mentales, esclavos psicológicos, esclavos de enfermedades, esclavos de tantas cosas, porque eso es parte de un alimento astral de estas entidades. Ahora, hay algo aquí, más allá de la falsa información, y este es un tema que quiero que ustedes también puedan compartir con nosotros, y tiene que ver con esta cosa que nos puso a todos en casa, bichito este, que yo creo que todos sabemos. Fíjate ahora cómo esto se integra en la falsa información que llega a nuestras casas y de la noche a la mañana, porque a alguien se le ocurrió, un grupo de personas, un grupo de seres, sacarlo afuera. ¿Y cuánto trabajo pasaron cada uno que estuvieron en casa, que tuvieron que pasar dificultades, que tuvieron que enfrentarse a situaciones en día a día y estuvieron en su mayoría conectados a este sistema digital que nos permite, que fue la manera en la que nos pudimos comunicar hacia los distintos lugares del mundo, porque cuando eso no podía las personas, muchos no podían ni llegar a la esquina, porque todo esto era un pánico, un terror. Entonces se creó todo esto que va directo al cerebro, y entonces por medio de la información que es la que nos está llegando, creamos lo que puede ser algo que nos va a estremecer en nuestro cuerpo, que como bien sabemos nos trajo muchos conflictos a muchas personas. Y después de tantos años bueno, no tantos años, después de 2 años que estuvimos pasando todos por este proceso, hoy hay tanta información acerca de esto que ya salió algo que está cobrando mucho, es nunca en la vida había visto tanta información como hoy y tantas personas negándose a verla. Pero así como también, María, hay mala información, ¿qué hay de aquella que es información real? Porque nosotros podemos estar hablando de, la información que nos llega está súper complicada, no se puede creer en casi nada, pero ¿qué hay de la información que sí es real? Y de aquellas que tienen pruebas, y de que hay muchos que se niegan a verla y que se niegan a entenderla hoy por hoy. ¿Cómo lo experimentas tú, por ejemplo? ¿Cómo pudiste pasar ese proceso? ¿Cómo lo viviste? Bueno, no se olviden también que en este mundo se presentan situaciones que parecen que son de este mundo, pero pueden... Se te escucha un poco lejos, Marilú. Disculpa. Es que sí estoy lejos. Claro, adelante. Ya, entonces, ¿ahí me escuchas bien? Sí, claro que sí, adelante. Ya, bueno, en este mundo, situaciones que se presentan parecen dentro de un plano material, pero yo lo que veo es que este es un mundo de consecuencias. Entonces, ¿por qué se te están presentando a ti esas situaciones? Precisamente por cómo tú estás respondiendo a aquello con lo que tú estás interaccionando. Eso depende mucho de cómo tú estás gestionando tus emociones, cómo está tu trabajo interno, cómo están tus cuerpos espirituales, no solamente tu cuerpo físico. Si tú tienes solamente un desarrollo en este plano físico, entonces no tienes una conciencia para poder, digamos, hacer resistencia a esas fuerzas que pueden estar interactuando en otros planos. Entonces, este mundo no es solamente físico, este mundo, como bien lo dijiste, John, tiene energía, tiene vibración.
vibración, hay una luz, hay una frecuencia, hay una onda. Entonces, todo eso influye. Entonces, fíjate, dentro de lo que ha sido también desinformación, está la situación de la pandemia, ¿no? Lo que pasó Creo ya. que, pero, disculpa, Marilu, es que creo que se te está cortando un poco. No sé si puedes alejar un poco el micrófono. Ahí me escuchas bien. A ver, un poquito más, acércalo. ¿Me escuchas? Ahora sí. Sí, de pronto creo que se empieza como a distorsionar, pero seguimos, adelante. No me voy a mover, no me voy a quedar así como estática. No, no te preocupes, al contrario. Por amor, para que me escuchen. Claro, así es. Bueno, entonces, fíjate, la situación de la pandemia, yo creo que la principal estrategia que utilizaron fue el miedo y el temor, porque el miedo y el temor te bajan la vibración, te baja la frecuencia. Y una vez que estás vulnerable a baja vibración y a baja frecuencia, pues justo es vulnerable si estás a baja vibración. Entonces no hay una fuerza de protección, entonces eres víctima, digamos, de toda la influencia que te puedan dar a través de los medios, a través de la comunicación, y tal vez esa fue la principal estrategia porque las personas, sin conocer qué era, qué pasaba, porque gente caída en las calles, que no hay cura todavía, bueno, ya ahora se sabe que están investigando, que todavía eso no es una cura, pero que ahí siguen viendo medios y alternativas. Entonces, fíjate, creo que eso fue lo que afectó mucho a las personas, porque se vieron como víctimas de la situación, de la circunstancia económica, porque afectó mucho la economía, víctimas también de la situación social, la situación de salud. Entonces, yo creo que eso fue un jalón de orejas del universo para el hombre, para que empiece también a gestionar correctamente esas energías que se estaban acumulando como en baja vibración, porque solamente la fuerza de la Java y de la vida es lo que te lleva a trascender. Y si es que no hay más de esa fuerza que trasciende todo, pues prácticamente este mundo se sume en la depresión, se queda, digamos, en un estado de impotencia, de no poder hacer nada, y eso es lo que les frustra y lo que les lleva a la desesperación y al miedo. Y una Claro, vez que están en el miedo, pues prácticamente es ahí donde está la serpiente y les puede morder. Hablo en términos espirituales, ¿no? claro, y es que todo esto fue aterrador, la manera en la que cómo se manejó todo esto, que es algo que ocurre cada cierto tiempo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver, y yo creo que esto es algo importantísimo, es que si nosotros abrimos los ojos y estamos atentos, vamos a ver que la historia se repite una y otra vez. Entonces, por eso también se habló mucho de un despertar, porque, o sea, ya nos tienen como si esto fuera un gallinero. Entonces, la historia se va repitiendo. Entonces, ahora, no tienen por qué también creer lo que yo, por ejemplo, le he estado diciendo y lo que Marilu ha estado compartiendo, porque es su deber investigar. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos quedamos con lo que nos dicen las personas, allí caemos en la trampa de todo este grupo de personas que se encargan de hacer todo esto a la sociedad entera, global. Antes, algo muy interesante era que hoy, por ejemplo, las personas que yo siempre les comparto, es que antes la gente creía que los problemas de la vida eran yo, mi trabajo, mi pareja y mis hijos. Ahora no, ahora tenemos que ver las cosas de forma global. El momento en que podemos ver las cosas de manera global, de lo que está pasando en el mundo, vamos a entender hacia dónde se está dirigiendo todo esto. Y es tan fácil verlo. Cuando yo vi esto, dije, no, pues esto es un gallinero, así nos traen. Y definitivamente no puede funcionar así. O sea, no es bueno que esto esté pasando o que haya pasado. Las personas muchas veces en esas temporadas, podíamos ver que sentían, o yo podía ver también, que sentían que había algo más, que esto que estaba sucediendo no podía pasar de la noche a la mañana porque sí, de pronto se lleva un montón de gente y ya, o sea, cuánta gente perdiendo la vida, cuánta gente con traumas, cuánta gente
con problemas económicos, cuánta gente con distintas circunstancias, como tú dices, o sea, de alguna manera puede ser un jalón de oreja del universo, pero cada cosa que se emite y que nos llega viene con un propósito y una intención. Entonces, ¿dónde está la posición que nosotros debemos tener? Está en que nosotros podamos recuperar nuestra voluntad, porque en el momento en que nosotros recuperamos nuestra voluntad, y eso es algo que hemos compartido muchas veces y que el maestro Pedro nos ha compartido, es que en el momento en que nosotros recuperamos nuestra voluntad, vamos a poder tomar las decisiones necesarias y entender lo que realmente está pasando de forma global y en todo lugar a donde vayamos, vamos a entender qué es lo que realmente está pasando y así podernos, como decir, escudar de todas esas situaciones y circunstancias que nos llegan a través de las redes, que nos llegan por medio de la falsa información, por todo eso, porque son ataques, ¿sabes? Entonces es complicado y es allí donde nosotros empezamos a tomar el control de saber que somos mucho más que carne y hueso y vamos a empezar a tener una mejor visión de las cosas y empezar a actuar y a no reaccionar a todas estas circunstancias que nos tambalean constantemente. Ya la información está, Marilu, ya ahí está puesta. Lo que tiene es que buscarla, saber dónde buscarla. Nosotros no somos las únicas personas que estamos hablando de esto. Hay muchas personas hablando de esto. Antes ya hubiese sido una herejía, pero hoy ya se abrieron las puertas y todo ya todo se puede hacer, todo se puede hablar. El que quiere escuchar te escucha y el que no, pues se acopla a la mentira o a la verdad. Y eso es lo que lleva en sí mismo. Muchos no han podido salir de toda esa red, que es la red de la Matrix, que es la que nos tiene como ahí conectados todavía, que no nos deja, como quien dice, salir. Y de ahí es donde vemos tantos conflictos y uno de ellos que son, creo que más allá de todo lo que nos llega como meteorito y tanta cantidad de cosas tremenda que vemos en las redes, es, por ejemplo, algo que está ahorita súper puesto, es el tema de las guerras. ¿Cuántas guerras tú, Marilu, has visto tú durante la historia? ¿Cómo ha sido la reacción de las personas ante las guerras? Tú misma, ¿cómo los has experimentado? Y ustedes que nos están viendo, ¿cómo han experimentado todo este tema de las guerras? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántos momentos hemos escuchado? ¿Cuánta tensión? Y así va a pasar. Y ni les digo las otras que pasaron en años anteriores. ¿Tú cómo ves, Marilu, eso? ¿Me escuchas, John? Sí, claro que sí. Ya. Bueno, yo creo que primero hay una guerra interna que se proyecta externamente. Una guerra interna que es que la persona todavía no ha dominado sus pasiones, no ha dominado, digamos, la influencia astral y todavía sigue, digamos, siendo influenciado por la luna, digamos, las personas lunáticas. Entonces, cada uno tiene una guerra interna que ganar. Esa guerra interna se estableció por el soplo de Elohim cuando insufló ahí lo que eran las pasiones astrales. Entonces, ojo, digo soplo de Elohim, no digo, digamos, fuente de luz y vida, ¿no? Soplo de Elohim. Entonces, esa guerra es la causa también de las guerras externas, porque si es que las personas no están gestionando correctamente ese equilibrio y esa armonía interna, es lo que se va a proyectar externamente. Ahora, lo que sí es cierto es que son canales de desfogue. Y algo evidente también en las guerras es que hay mucho dolor, mucho sufrimiento. Y como bien lo conversábamos con John, pues precisamente esa energía de miedo, de sufrimiento, de dolor, de aflicción, de impotencia, es un alimento astral para ciertas entidades. Entonces, por eso yo entiendo, John habla de una granja, como si fueran gallinas, porque, o sea, ¿qué es lo que hacen?
las usan como alimento. Entonces en una granja tienen los animalitos, los alimentan, pero es que no es que los alimentan porque quieren, los aman, los van a cuidar, los van a tener hasta que sean viejitos. No, es que los alimentan porque tienen planes, tal vez a corto tiempo, de sacrificarlos. Entonces ahora proyectan eso a la situación también que se presenta en el mundo. Entonces esa es la granja, esa es la Matrix. La Matrix no solamente este mundo, incluye lo que son las influencias astrales. Entonces, cuando se habla de la guerra, esto ya astrológicamente también ya estaba determinado por las posiciones de los astros, de lo que yo he aprendido también de David Villadas, astrólogo, muy querido, muy apreciado. Entonces, él nos ha informado mucho de todo eso. Entonces, de esto de la guerra no era algo que fue de sorpresa, no es algo que ya lo sabía. Es más, también por información de nuestro querido astrólogo, pues los grandes gobiernos se asesoran mucho con personas que son preparadas en el campo astrológico, porque también les da información sobre el momento en el que van a proceder o de qué forma deben proceder. No es casualidad que se haya dado justo para este tiempo una invasión a otro país o un ataque armamentístico. Sí, es porque tiene una influencia, digamos, astral, dependiendo también de la energía y de la vibración. Eso no significa que, si es que ya lo dijeron los astrologías, porque nosotros como seres de luz lo podemos cambiar, lo podemos, digamos, elevar, pero necesitamos esa fuerza, esa masa crítica de aquellos seres que son luz, que no están sumidos en lo que es este mundo, tienen una conciencia superior. Eso es lo que va a elevar la energía, lo que va a elevar la vibración. Si bien es cierto, hay personas que están haciendo voluntariado allá, que están ayudando a las personas, digamos, biológicamente, físicamente, médicamente. Sin embargo, la verdadera ayuda es la luz, porque un medicamento no te va a curar. Un medicamento, este mundo lo que tiene son placebos. En realidad, las fuentes de la cura está, digamos, en cómo tú gestionas tu vida y cómo tú equilibras y permites que fluya la luz. Y eso también lo vamos a ver más adelante con lo del estrés. Entonces sí, yo creo que en las guerras hay mucho lo que meditar, porque hay mucha gente que muere, hay mucha gente con dolor, hay mucha gente con aflicción. No es sencillo ver a las personas que han tenido que desplazarse y dejar todo lo que tenían en sus países para depender, digamos, de otros gobiernos de otro país, escapar de todo eso, o sea, familias fracturadas. Entonces eso lleva mucho lo que pensar respecto a por qué precisamente ahí se dio ese canal de desfogue. Y no ha sido solamente, bueno, el actual, ¿no? Hay otras guerras que están estancadas, principalmente en los países de Medio Oriente, donde en cualquier rato pues se presentan los conflictos armamentistas, y es algo que es una tensión, es una presión, porque cuando uno vive en un país donde hay paz, donde uno conoce, digamos, no conoce los misiles ni las bombas, ni los coches bomba. Claro, eso es algo tremendo. Hay países como pues ahorita este país que está en guerra, en Ucrania, y otros como que están allá, Israel, y que están constantemente peleando. Eso es tensión, pero ¿qué hay de las vidas que se pierden? ¿Cuántas vidas se pierden en esta guerra? O sea, de la noche a la mañana estamos todos tranquilos y sale y brinca una guerra, brinca un conflicto, brinca una pandemia, brinca tanta cosa. Entonces, ahí es donde entra lo que te das cuenta que también, por ejemplo, el tema de la Agenda 2030 es una realidad. O sea, te das cuenta de que todo esto que uno experimenta en su mayoría día a día es toda una agenda. O sea, es como que si ya todo tuviese planificado y lo que se quiere hacer, todo lo que estas personas intentan hacer, nos los ponen en nuestra cara. Sabemos que existen rituales, que se practican rituales satánicos, rituales de sangre. ¿Cuántos niños perdidos? Secuestro de personas, tráfico, todas estas cosas que se prestan mientras todas estas cosas están sucediendo. Es una realidad.
¿Estás de acuerdo con eso? Que es algo que lo vemos todos los días. Acá, por ejemplo, todos los días desaparecen niños, desaparecen personas. Es impresionante la cantidad de niños que se desaparecen todos los días. O sea, ¿qué nos está queriendo decir eso? Y aún más, los gobiernos no hacen nada. Y es que esto es tan descabellado, porque mira, tenemos tecnología para todo, porque ya la hay. Hay la tecnología. Ya ves que hay países que ya tienen el sistema de esta cosa que pueden ver, como el Google Maps, pero lo puedes ver en vivo y directo. O sea, lo que hacen, darle su acercamiento. Satelital. ¿Cómo? Satelital, la imagen satelital. Satelital, o sea, nosotros en el Maps podemos ver satelital, pero está borroso, o sea, no, si le da más acercamiento no puede. Ellos sí tienen la posibilidad de ver completamente. Entonces, no podemos localizar a personas, no podemos localizar a esos niños, no podemos localizar a nuestros enemigos. Entonces, también es allí donde entra lo que es la demanda, que es una estrategia de estos seres y de estos grupos que se dedican a crear estas tensiones, como por ejemplo, si creamos una crisis, en este caso ellos crean una crisis, crean una demanda, bien sea económica, alimentaria, y sabes, se empieza a crear un desastre en la sociedad, preocupaciones, así tal cual como las guerras. Y es allí donde empieza a moverse la economía, la gente anda desesperada, comprando cosas, comprando papel higiénico, comprando todo lo que se encuentra porque se va a acabar el mundo y viene otra guerra y se va a acabar el agua. Cuando lo tenemos todo, la naturaleza nos provee de todo y seguimos acaparando, seguimos guardando, seguimos creyendo, seguimos esperando a que nos golpeen para poder despertar. Les compartía yo a los compañeros cuánto más tenemos, cuántos golpes tienen que recibir las personas para darse cuenta con sus propios ojos que este sistema es corrupto y caído, que esto está diseñado únicamente para despedazar a cada persona y a cada ser de luz que está en su proceso, que está haciendo su esfuerzo. Y algo que quiero hacer un paréntesis aquí, y es que es muy bonito cuando nos dicen las cosas de forma bonita, cuando pintamos todo de una manera buena, cuando realmente estamos viendo una realidad día a día, que es un caos, que es un conflicto. ¿Cómo harías tú, María? Y cómo podemos también a todas estas personas y nuestros oyentes que nos están escuchando, cómo pueden hacer ellos para poder desconectarse de todo esto que está pasando y poder tener una visión diferente de todos estos acontecimientos que, como bien sabemos, son de aquellos grupos que gobiernan el mundo, que son unos pocos, pero que tienen un poder impresionante? Bueno, ¿me escuchas? Sí, adelante. Bueno, lo primero es saber qué es lo que te está anclando a este mundo, qué es lo que te está sujetando a este mundo, qué es lo que impide que tu alma se eleve, qué es lo que está impidiendo que fluya la luz o que tus cuerpos espirituales estén en equilibrio y se interaccionen entre ellos. Entonces, si es que tú no tienes un trabajo interno y no tienes un cuerpo espiritual, entonces, ¿cómo te vas a soltar? ¿De qué te vas a soltar si estás anclado a este mundo? Claro. Primero, si solamente tienes un Nefesh, entonces, ¿cómo te vas a conectar a Ruach? Y si solamente tienes Ruach, ¿cómo quieres llegar al Neshama? Y si solamente tienes Neshama, entonces, ¿cómo vas a llegar a lo que es el cuerpo mononcial? Entonces, necesitas primero ir paso a paso. Necesitas primero trabajar en tus emociones, primero ver por qué este mundo te tiene atrapado, atraídas como si fuera un imán, la energía de la gravedad, la fuerza de la gravedad que atrae todo el tiempo. O sea, imagínate, te estoy diciendo, deja la gravedad, anda contra la gravedad, tienes que salir de este mundo. Claro. Tu cuerpo físico está sujeto a tus leyes. Entonces, ¿cómo está la interacción con tu cuerpo espiritual? ¿Tienes cuerpo espiritual primero?
bueno, si estás escuchando esto, de seguro que sí, porque eres un ser de luz y pues las palabras de luz te dan a tener cabida en ti, fue lo que dijo Mashiach. Mis palabras son las que tienen cabida en usted, o sea, confrontando a los reptilianos, que las palabras de él no tenían cabida en ellos, entonces los que son reptilianos, Se te está cortando otra vez, María. ya, me quedo así congeladita para que no se mueva el micrófono. De pronto se como que se pone borroso, pero no, Ya, ahí me tranquila, escuchas. adelante. Ya, entonces, primero tienes que identificar qué te está anclando este mundo. ¿Qué son esos pesos? Imagínate si tienes que subir una montaña y en lugar de ir como va una persona experta, montañista, que lleva una pequeña mochila con su agüita y con algo de comida. Tú vas con tus cobijas, con tu carpa, con tu botellón de agua, no digo botellita, no, sino tu botellón de agua, llevas tus ollas para cocinar, llevas incluso las carnes para prepararlas allá. Entonces imagínate, vas cargado con todo eso encima, no vas a poder subir la montaña, no vas a llegar ni siquiera a 1 kilómetro. Entonces, si tú no te das cuenta qué es lo que te está, digamos, atrapando o que te está dejando con pesos encima, entonces, ¿cómo vas a subir? ¿Cómo te vas a hacer ligerito? ¿Cómo vas a soltar por el cuerpo? O sea, digamos, tu cuerpo está muy cómodo acá, tu cuerpo está muy feliz acá, te sientes feliz con lo que te están dando con la comida, con la pizza, con las hamburguesas, con todo eso. Entonces, ¿qué son esos apegos? ¿Qué es lo que te tiene atrapado, anclado a este mundo? Fíjate que para darse cuenta de eso, muchos hemos tenido que pasar por un proceso. Hemos tenido que pasar incluso muchos golpes en esta vida, yo podría decirlo así, para poder darnos cuenta que este mundo no es en sí, digamos, eh, la fuente del placer y del deleite. Existe algo más que explica el sentido de nuestra existencia acá, algo que nos lleva a descubrir nuestro propósito y a entender el por qué estamos acá. Entonces, cuando tú te decepcionas de este mundo, cuando te das cuenta que este mundo no encajas en ello porque tú no eres de este mundo. Tú viniste a este mundo sin ser de este mundo para vencer este mundo. Precisamente ese es el camino del Mesías. Entonces, ¿qué es lo que te tiene atrapado acá? ¿Qué es lo que te ancla? Incluso en algunos casos puede ser de aspecto emocional, porque de lo que yo me he dado cuenta es que a las personas, principalmente a las mujeres, las atrapan mucho en el aspecto emocional. Les atrapan mucho porque aman mucho a alguien, quieren mucho a alguien, o digamos, recibieron una decepción amorosa o cosas de ese tipo. Se quedan atrapadas porque emocionalmente el aspecto del rock no puede fluir, está un bloqueo ahí, está una amargura, está un dolor, está algo que les impide. Entonces hay personas incluso que emocionalmente han perdido seres queridos y no pueden justificar lo que les pasó, no entienden por qué, digamos, el universo fue tan cruel con ellos. Pero ¿y tú qué sabes realmente por qué esa persona tenía que partir? Tal vez tenía una misión importante en otro lado, tal vez tenía que irse a una escuela para capacitarse, prepararse y desarrollar y evolucionar el alma. O sea, hay muchas cosas de por medio, pero lo que les atrapa a las personas es tener una conciencia solo de esta realidad y no darse cuenta de que aquellos eventos que parecen, digamos, ilusorios o, digamos, sueños, cosas así, en realidad son conexiones incluso con el mundo astral, porque hay quienes tienen esa conexión, tienen cuerpos desarrollados. Entonces lo ignoran o lo dejan pasar por fantasía o no lo toman en serio y piensan que esta vida, que este mundo, que la casa, que la comida, que la familia es el todo de la existencia. Entonces, yo digo que eso es uno de los principales engaños de la Matrix que ha atrapado a muchas personas, que les ha hecho, digamos, incluso muy susceptibles y vulnerables porque se integran incluso a creencias que llegan a ser memes en las cabezas de las personas y que no se pueden soltar. No se pueden soltar porque eso ya está arraigado. Y ahora, pues, ¿cómo podrán evolucionar? Tendrán que pasar un proceso. Claro, y es que hay que entender algo muy importante y es la idea de que en el momento en que nosotros empecemos a tomar el control y a poner en acción nuestra voluntad y empecemos a reconocer lo que somos realmente, las cosas van a cambiar. Yo creo que después de todo esto y con todo el trabajo que se está haciendo, porque hay muchos seres de luz que están trabajando con el propósito de crear un cambio a nivel mundial,
las cosas van a ir mejorando a medida que pase el tiempo. Porque la Tierra, si algo es cierto es que la Tierra tiene vida y esa vida está elevando su frecuencia y nosotros en conciencia con nuestra energía y nuestra vibración le estamos ayudando a elevarnos. Entonces, si nosotros logramos elevar esa frecuencia, revelar esa luz, revelar todo ese potencial que tenemos dentro de nosotros, cada uno, porque la luz no es algo que está limitado, la luz está en cada uno de ustedes, está en cada uno de nosotros. Está ahí, solo se necesita despertarla, necesita que salgamos de ese sueño profundo del que hemos estado atados durante muchos años. El momento en que podamos salir de eso, vamos a poder ver un cambio diferente, vamos a poder ver que todo lo que en algún momento pensábamos que era un desastre, un caos, simplemente fue una estrategia para que ninguno de nosotros pudiéramos avanzar. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que se prevé para un tiempo. Nosotros podemos entender que el Mazarot es algo que nos envía energía constantemente, pero ¿qué hay de la luna? Hemos hablado que la luna parece una campana. ¿Qué hay de los otros lugares, de los otros planetas? Emiten energía, pero ¿por qué razón? ¿Cuál es la intención de toda esa energía? Que no siempre es la mejor. Siempre hay un cambio, que se puso retrógrado, que llegó, se posó, se alinearon. Entonces, por eso, cuando despertemos nuestra voluntad, vamos a poder pasar por encima de ellos. ¿Cuántas personas hay ahorita que están, yo diría que en la paranoia? Hay muchas personas que están ahorita paranoicos porque hay que hacer esto, sube, bájate, agáchate, que si no te pones debajo de la mesa no vas a tener suerte, que si no rezas todo el día no vas a poder no vas a poder hacer que la cosa funcione, sino Dios te va a castigar, ¿sabes? Todo esto. Entonces, cuando podamos ver la vida, nuestro vivir, nuestra experiencia de una manera divina como lo que somos, vamos a poder por lo menos evitarnos tanto conflicto con nosotros adentro, porque comúnmente lo que nos tiene también muy atrapado a las personas es que todo eso que nos está llegando nos está presionando. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en lo exterior, y debido a que estamos viviendo en lo exterior nos vemos más afectados. Entonces, si nosotros vamos adentro, no vamos a permitir que los exteriores nos dañen, porque sabemos ya cómo trabajan. Pero si seguimos creyendo que todo esto es para el bien, pues ahí es donde yo veo, Marilú, que las cosas se ponen complicadas, porque todavía seguimos creyendo en el que tiene cacho. Todavía seguimos creyendo en el que tiene cacho. Entonces está complicado. Todavía seguimos depositando nuestra energía en lo que está afuera. Seguimos depositando nuestra energía en lo falso. Seguimos creyendo que muchos tienen alma y son desalmados, que muchos son personas y realmente son programas, porque si algo es cierto es que aquí en este mundo hay de todo. Algo que nos ha compartido el maestro es que no pueden acabar con toda la población, porque ellos nos necesitan a nosotros, porque si no, ¿de quiénes van a vivir? Eso está tremendo. ¿De quiénes van a vivir? Tienen que desechar a toda esa cizaña que está por ahí rondando y creando todos estos conflictos, porque saben ellos que nosotros somos el canal para que ellos puedan seguir viviendo. Entonces, si nosotros soltamos, dejamos eso a un lado y nos preocupamos por
revelar y cuidar esa parte de nosotros que es una divinidad, todo eso se cae, todo eso se cae. ¿Por qué? Porque la luz de cada persona es tan fuerte, pero tan fuerte, que estas personas y estos seres ya no pueden manipularte, no pueden manipular, no hay manera, pero ellos buscan maneras de manipularte, pero no van a poder, no pueden, porque estás conectado con ese ser. Si es que aún sigues viviendo afuera, no vas a poder lidiar con ellos, no vas a poder ganarles la batalla, mas si entras adentro de ti, vas a poder por lo menos escudarte de todas estas circunstancias que han venido sucediendo durante mucho tiempo, que es todo esto del bicho, de la falsa información, que es algo de todos los días, eh, y de todas esas circunstancias que en muchas ocasiones no son buenas para nadie. Y esto, para pasar al otro punto, ¿qué es lo que nos genera? Nos genera ese estrés que todos los días es tan dañino y tan tóxico, porque tanta información, tanta cosa, tanta basura, porque eso es basura tóxica que daña la parte psíquica, mental, corporal. No podemos mantenernos firmes ante la situación porque estamos estresados. ¿Cuántas personas, y esto es algo que experimentamos todos los seres humanos, que por estar tanto tiempo afuera y lidiando con tantos asuntos de afuera, vivimos estresados? Tú, Marilu, ¿cómo experimentas y cómo ves todo esto que hemos hablado, que no es el final, porque hay mucho más? ¿Lo experimentas en el día a día, que se transforma en un estrés? Y ustedes que nos están escuchando y nos están viendo, ¿cómo experimentan ustedes el estrés con todo esto, con todo este caos, con todo este desastre? Del estrés, pues el estrés es una tensión física y emocional que se presenta por situaciones, pueden ser pensamientos, frustraciones, o que la persona se pone furiosa. Entonces, fíjate que todo eso tiene que ver con el aspecto psíquico y emocional. Entonces, es la causa de muchas enfermedades porque te desestabiliza principalmente en lo que es la salud. Entonces, si tú te das cuenta, las consecuencias que va a tener, el efecto que va a tener dar lugar al estrés en tu vida, en tu salud, pues te detienes a pensar que mejor respirar profundo, tomarte un té caliente, salud, tomarte un buen té, cerrar tus ojos y contar hasta 5 y dejar que tu mente se conecte con la luz superior, pues pueden ser pequeñas estrategias para no dejarte llevar por las emociones y hacia dónde quiere tirarte, digamos, esa energía baja que se llama estrés. Entonces yo estaba chequeando un poco sobre en qué parámetros de la salud es que está afectando y me encontré que tiene que ver con la presión arterial, con la insuficiencia cardíaca, fíjate, problemas cardíacos, diabetes, obesidad, depresión. El acné, bueno, a veces es muy típico cuando tienen que dar exámenes los estudiantes, los chicos, los alumnos, prácticamente es ahí donde se alteran incluso las hormonas y también alteraciones en el ciclo de la mujer. Entonces, todo eso influye el estrés en procesos, digamos, biológicos. Entonces, fíjense que es una energía que les baja mucho la vibración a las personas. Y yo investigaba un poco sobre la asociación con el aura, porque la idea es de que cuando toda la luz fluye a través de tu ser, no hay algo para que la enfermedad pueda existir. Sin embargo, cuando hay impedimento, hay un obstáculo, algo está impidiendo que fluya la luz en todo lo que es tu estructura energética, tu estructura de tu ser, entonces es ahí donde se produce, digamos, ese desequilibrio, esa enfermedad. Entonces el estrés tiene esas conexiones. Yo veo que incluso hay una conexión astral, porque eso tiene que ver con la intensidad de la vibración que está yendo a tu ser. Y en el momento que se da lugar, digamos, a esa angustia, a esa ansiedad, a esa presión, a esa tensión, pues automáticamente ya es una puerta para que, digamos, haya una puerta astral para que se dé un bloqueo
y no fluya completamente todo lo que es la luz en todo tu ser. Pues de ahí vienen las enfermedades. Y fíjate que está asociado con lo que es la migraña, con la ansiedad, con los trastornos de sueño, y eso tiene también una connotación, digamos, hormonal, porque tú tienes una hormona de la felicidad. La hormona de la felicidad es algo que secretan tus glándulas y pues que te ayuda a estar, digamos, alegre, feliz, contento. Pero ¿qué pasa con esta situación del estrés? Te está bloqueando, entonces te está llevando, digamos, a estados de euforia, te está llevando a estados en donde prácticamente te desconectas de lo que es tu ser espiritual y de lo que es la luz. Entonces, podemos ver que también eso estaría asociado con varios niveles del alma y digamos que también eso vendría a ser como un alimento y un combustible para esas entidades astrales que se desconectaron de la luz. Entonces, cuando alguien tiene hambre, cuando alguien quiere comer, quiere buscar un alimento y no lo tiene, viene lo que es, por ejemplo, una desesperación. Estas entidades astrales se desconectaron de la luz, entonces no tienen de qué alimentarse, entonces buscan estrategias. Entonces, precisamente una de esas es el estrés mental, biológico, fisiológico y emocional. Entonces puede haber muchos factores que influyen en eso. Entonces, una vez que la persona da lugar a esa ansiedad, digamos, a esa tensión, a esa presión, o por asuntos, digamos, del trabajo, o cosas, digamos, exámenes o cosas que tiene que rendir, pues automáticamente ya es una puerta para estas entidades, porque lo que van a hacer es chupar la energía vital, chupar la luz, y prácticamente si chupan la luz, ¿qué pasa con las personas? Se Sí, quedan anoréxicas. tremendo. Es que todo esto del estrés es algo del día a día. Y es que, imagínate, levantarse un día, hay gente que se levanta en la mañana y lo primero que hace es ver el teléfono y entrar a las noticias. O sea, imagínate tú de lo primero que te estás alimentando en la mañana, de las noticias catastróficas que encuentras en las redes sociales, porque para allá es donde casi todos van cuando despiertan. Hay gente que ni siquiera duerme hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana pegado en el teléfono, entonces tampoco duermen, entonces generan estrés, al siguiente día se van a trabajar todo dormido porque están reaccionando a estas fuerzas exteriores que están básicamente en dominio constante de todas las partes psíquicas y mental de cada una de las personas. Entonces, yo pienso que se debe tener mucho cuidado con todo esto que hemos hablado, eh, estar atentos y ver que cada cosa que percibimos desde la vista y cada cosa que decimos es tan importante como cuidar nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros no filtramos eh, lo que vemos, lo que decimos, básicamente, más allá de que estemos reaccionando a todas estas fuerzas exteriores, nos estamos exponiendo y nos estamos dañando constantemente, porque estamos ahí pegados. Hay veces que puedo ver personas que con esta red que es muy famosa, y se pueden echar hasta 2 horas en la red, ahí se le va el tiempo porque el tiempo va volando. Imagínate, y hemos hablado de que el tiempo, antes pensábamos que eran 24, ahora son 16, yo creo que ahora es menos. Entonces cada vez vamos más rápido, el tiempo se va más rápido y todo el mundo, y la gente se está acabando. O sea, es impresionante todo esto. Entonces, yo creo que algo que debemos tomar en cuenta y es que armonizando y volviendo a nosotros es la manera en la que vamos a sacar todo eso. O sea, vamos a quitarle la atención a todo eso y vamos a empezar a sentir la paz en cada uno de nosotros, y no permitir de que todas estas cosas interfieran en nuestra vida, porque muchas veces allí es donde entra, con todo esto, es donde entra el control mental. O sea, imagínate, son tantas cosas y
caemos en lo que es el control mental, porque todo esto está diseñado por todos estos seres que gobiernan las masas, que son los poderosos. Nos vemos gobernados por ellos y ellos usan el control mental. Y estos son proyectos que se han desarrollado durante mucho tiempo, que se usa. Eso lo pueden encontrar ahí. Eso no es algo que yo les estoy diciendo porque alguien me lo contó. Eso está ahí en las redes, usted lo puede buscar. MK Ultra es un proyecto que se desarrolló para el control mental. John, también el B2K. Claro, y como ese hay otros también, el proyecto HARP, y ahorita lo que más está resonando o lo que está más en tendencia es la Agenda 2030. Entonces, todo, absolutamente todo lo que vemos a nuestro alrededor es como si fuera un programa, porque hay tantas cosas en cada cabeza. El sistema, o sea, lo que ponen en nuestras manos está tan manipulado, lo que nos llega está tan manipulado, lo que escuchamos por la música está tan manipulado. Todo. Entonces, ¿en qué momento nosotros actuamos por lo que realmente somos? Cuando volvamos a esa originalidad, no vamos a permitir que todas esas cosas de afuera nos afecten, porque nosotros somos los que básicamente van a decir, aguántame, porque así no funciona, así no va la cosa. Aguántame que esa información no es la correcta. Espérame, que eso que me estás diciendo o esa música no, me parece que no está bien pesada. ¿Cuánta música de hoy que hemos venido experimentando desde el 2004, por ejemplo, está tan manipulada? ¿Cuánta música vulgar? Entonces estaba escuchando una canción de un cantante muy famoso acá y entonces estaba prestando atención a la letra. Entonces yo decía bueno, ¿me estoy maltratando o me la estoy llevando bien? Era una canción que tenía que ver con un hombre que tenía problemas de alcoholismo, lo dejó su novia, entonces, ¿sabes? Era una canción muy deprimente. Entonces yo, no, espérame ya, yo creo que ya esto no me está gustando. Entonces, ahí es donde resalto lo que hemos dicho, lo bueno se ha pintado como malo y lo malo como bueno. Y ese es uno de los grandes conflictos que tenemos en la sociedad. Y que eso que creemos realmente no es. Porque seguimos creyendo. Porque no estamos seguros. Si hay algo que podemos estar seguros es de nosotros mismos. De lo que realmente somos. Pero la única manera que lo vamos a poder ver es cuando empecemos a entrar en nosotros. Cuando empecemos a revelar eso que somos, que como bien nos ha enseñado y nos ha compartido durante mucho tiempo el maestro Pedro, que es el amor, la vida, la luz y la paz. Y solo cuando pongamos estas bases es donde todo se cae y entramos a nuestra verdadera realidad, y estos seres que han manipulado durante mucho tiempo se caen delante de nosotros, perecen porque nos hemos levantado. Hay muchos que aún no han despertado. Hay muchos que todavía siguen dormidos, pero poco a poco lo que estamos haciendo hoy y lo que vamos a hacer constantemente es con esa intención de que podamos despertar de ese sueño profundo del cual nos han traído durante mucho tiempo. Ahora, yo no puedo decir que hay cosas que no pasan. Claro que sí pasan, pero no como nos las pintan las noticias, no como nos las pintan en las redes sociales, no como nos las vemos en el periódico, no como las vemos en las películas. Existen personas, por ejemplo, algo muy chistoso que a mí me gustan las películas, aunque a veces no las detallo, porque si me pongo a detallarlas, pues yo digo, no, pues ya mejor no veo la película. Por ejemplo, desde pequeño nos ha enseñado que el hombre o la mujer de tu vida ha sido un hombre que viene con 60 millones de dólares sobre un caballo y capa azul, con una corona. Es falso, que te va a venir a despertar con un beso. Eso es mentira. Porque la persona que tú necesitas a veces es la que tú menos esperas.
pero estás esperando todavía porque te han programado que la persona que necesitas viene con 60 millones de dólares, una corona y una capa azul y en un Ferrari 2022. ¿Sí? Entonces ahí seguimos anclados a eso y se nos va la vida. Seguimos pensando que lo que necesitamos en nuestra vida es tener el poder de todo lo material y los demás no importan. Un Ferrari, la casa más cara. Y son, Marilu, las personas más vacías que hay. Seguimos pensando que todos son como nosotros. Y ya les he contado que son desalmados, son programas, son clones, son portales. Entonces, ¿cómo está eso, Marilu? Incluso hay maestros de muchos círculos que tienen doble función. Están del otro lado y les hacen ver a las otras personas que están a favor de ellos, que le están ayudando. Entonces, eso también tenemos que percibir, tenemos que ver, porque eso que es, no es. Y yo los he visto con mis propios ojos. Incluso hasta en la falsa información. Gente que yo he dicho, este sí que sabe, la verdad que sí sabe, ahora sí, no, sí, me ha asombrado. Y cuando veo cómo habla, cómo reacciona, me doy cuenta de que todavía está pegado al sistema. Entonces, ¿sabes? Muchas veces no podemos percibir eso. Entonces, cuando yo me doy cuenta, digo, ok, me acabo de dar cuenta de algo que antes no podía percibir. Y a veces es un poco triste porque es una realidad. Entonces, cuando nosotros despertamos esas bases de amor, vida, luz y paz, y vemos el lenguaje, el accionar, las palabras de las personas, podemos saber si es o no es, o eso que vemos, eso no es. Si nos están dando, como dicen, a tole con el dedo, si nos están metiendo gato por liebre, Marilu. Entonces, está tremendo. Y pues, yo creo que con este punto cerramos. No sé si tú quieres agregar algo más, Marilu, con respecto a este tema. Bueno, ¿me escuchas? Sí, claro, adelante. Ya. Entonces, asesórese, revise, busque la información y usted mismo pues no solamente va a encontrar aquello que en su tiempo pues nosotros también lo buscamos y encontramos, respuestas a muchas cosas, a muchas situaciones que nos llevó a darnos cuenta de la desinformación, de cómo es este sistema. Yo sé que no es tan sencillo porque a muchos de ustedes han puesto parámetros o patrones de un Dios creador, digamos que este mundo y cosas así. Entonces, también la idea de un Satán y cosas así. Entonces, es un poco complicado que ustedes puedan asimilar un mensaje cuando tienen ya esos patrones mentales establecidos. Entonces, es un proceso dilucidar o desvelar esos velos que le han puesto, porque eso viene a ser como algo que le enceguece y no le permite ver en realidad qué es lo que está pasando en este mundo. Entonces, cuando usted entiende eso, tiene que unificar en su ser de esa realidad, porque usted tiene que volver a alejar, que es la unidad, que todo se vuelve uno. Entonces, pero es antes de llegar a ese estado de unidad, usted tiene que, esa unidad es porque hay dos partes, hay una dualidad. Entonces usted tiene que trascender la dualidad. Pero mientras usted tenga una conciencia de un mundo dual de causa y efecto, pues usted tiene que entender cómo se está moviendo y cuáles son las leyes que se establecen en este mundo. Quiénes son los arcontes, quiénes son los draconianos, quiénes son los anunnakis. ¿Por qué la historia de la humanidad ha sido de esta forma?
y en realidad desde dónde viene lo que es ese Hadel que les digo que es la fuente de luz que emana y que da todo, que es absoluto Javá. Entonces ahí es donde usted entiende que el Javá, el amor de este mundo, no es amor, porque el Javá solo puede venir de una conciencia de luz que tiene que ver con digamos, de mundo de Atzilut, digamos así. Pero ese mundo de Atzilut se refiere a una pureza, una depuración de sus cualidades, que deja de todo lo que es ese aspecto egoísta. Entonces hay mucho todavía lo que ahondar, lo que profundizar de todo lo que hemos hablado acá con John. Entonces, si bien es cierto, nosotros hemos dado, como quien dice, un abrebocas, una entradita. Sin embargo, el plato principal les corresponde a ustedes prepararlo para que puedan servirse en la mesa del rey todos los manjares que han sido preparados para cada uno de ustedes. Así es, esa es una de las cosas más importantes que se debe tomar en cuenta. Yo creo que antes, pues, quiero agradecerles a todos nuestros oyentes por haber llegado hasta aquí y habernos acompañado en esta transmisión. No duden en dejar sus comentarios, en suscribirse, darle a la campanita para que estaremos haciendo más videos, más live, más directos y pues les llegue la notificación. Suscríbanse, esto nos ayuda mucho a la plataforma y recuerden que aquí abajo están los teléfonos y la dirección de la oficina a donde se pueden dirigir con Marta Alonso para aquellos que quieran con lo que tiene que ver con la cuántica, con consejerías, toda la información está aquí abajo. Si no, pues también pueden dejar su comentario. Es importante hablarle a Marta Alonso, con quien pueden agendar una cita para que puedan contactar y pues puedan recibir lo que sea necesario para la situación por la que estén pasando. Y también tenemos a nuestro queridísimo llamado astrólogo David Villada, que también él pueden hacer la cita también, pueden contactar con Marta Alonso también para que los enlace donde les pueden hacer lo que es la carta natal, la carta astral y todo eso. Por otra parte, tenemos la clase de los viernes. También pueden contactar a Marta para que los pueda integrar. Ya estamos, de hecho, bien avanzados, ¿no? Hemos avanzado mucho. Y pues bueno, seguimos con las clases. Y pues muchísimas gracias, María, por habernos acompañado en esta transmisión. Es un placer para mí haber compartido contigo. Espero que pueda verte pronto, que podamos seguir hablando de estos temas y muchos otros temas que yo digo que aquí no termina, siguen siendo mucho de qué hablar, o sea, hay mucho que compartir y esta es tu casa siempre que quieras. Espero verte en una otra oportunidad. Gracias a ustedes, gracias a todos y pues así nos despedimos. Gracias, John, gracias a ti por la oportunidad y pues el gusto ha sido para mí poder participar contigo y compartirles a nuestros queridos oyentes esta información. Gracias y bendiciones de luz para todos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.